Gloria a Dios, mis amados, buenas tardes, Dios los bendiga. Les decía hace un momento, estoy contento, estoy gozoso porque lo tenemos a Él habita en mí, soy indigno de Él habita en ti, somos indignos, pero Él nos ama tanto y tanto es el amor que entregó su vida por todos nosotros. Entregó su vida para darnos el perdón, la salvación, para darnos el gozo de estar en su presencia, mis amados. Busquemos, les decía hace un momento, el libro de los Hechos en el capítulo 9, los versos 1 al 9. Pero antes le doy la bienvenida a los que nos verán a través de Facebook y YouTube, las redes sociales. Preparémonos con un corazón lleno de gozo, como lo siento en este momento, yo también. ¿Por qué? Porque venimos a la presencia de nuestro Dios, buscamos la presencia de nuestro Dios, estar tomados de su mano, caminemos con Él de la mano en todo momento y verán lo maravilloso que es nuestro Dios cuando está con nosotros. Capítulo 9 del libro de los Hechos, los versos 1 al 9, y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Oh Dios, eres maravilloso, Padre. Sé, Señor, que después del tiempo que tú conoces, estuve confuso. Entendí que tú eres soberano, que tú haces tu voluntad en el cielo y en la tierra, y que quién puede decirte por qué lo haces. Nadie, Señor, puede atreverse a desafiarte de esa manera. Y nuevamente te pido perdón. Pero sé, Señor, porque tú fuiste un ser humano como nosotros, que, Señor, la tristeza, la aflicción, los problemas nos llevan a hacer cosas que muchas veces ni siquiera las deseamos. Y tú sabes bien de todo esto. Ahora te pido gracia para hablarle a mis hermanos de esta palabra que transforma nuestras vidas, nuestras formas de pensar, y que sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, y que florezca regada con tu sangre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siéntate un momento. Yo creo que tú notaste, ahora que hemos estado leyendo, acabamos de pasar leyendo
hace unos días este pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 9. Hoy lo volvimos a releer, a estudiar. Yo creo que sí notaste en el pasaje del verso 2 y el 3 algo de lo que está hablando. Nosotros somos estudiosos, inclusive le puse yo a y no te lo quise dar al principio, el título de este mensaje: el cristianismo, el camino. Yo creo que si notaste lo que dice este pasaje del verso 2, lo que hacía Pablo, y le pidió, dice en el verso 2 y en el 3, y le pidió cartas, Pablo, al sumo sacerdote, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, seguidores de Jesús. Ese es el camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie regresará al Padre si no es solamente a través de mí. Solamente a través de mí. Entonces, el cristianismo es el camino. Dije el cristianismo, no los cristinos. El cristianismo, los seguidores de Dios, aquellos que le amamos, aquellos que le buscamos, que nos preocupamos por leer la Biblia, por tener una relación con Él. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo. El cristianismo es el camino de regreso a casa. Y sigue diciendo, para que los trajese presos a Jerusalén, mas yendo yo por este camino, dice Pablo, en el camino del cristianismo, el camino de la salvación, el perdón, el conocer a Dios. Ese es el cristianismo. Y vamos a verlo. El libro de los Hechos, la Biblia, nos dice que el cristianismo es el camino. Es un título oportuno para nosotros que profesamos a Cristo y que por lo tanto nos decimos ser cristianos. Mira, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los versos 24 al 26, dice que el Señor, el cristianismo es el camino del Señor, el camino de Dios. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle vuelta al libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los versos 24 al 26. Y le vamos a dar lectura para que nosotros entendamos que de verdad el camino que nosotros llevamos es el camino correcto. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. ¿Está bien? Dice en el 18, 24 al 26, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Apolos fue instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó, dice el 26, a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este es el camino correcto para ti y para mí. El camino del Señor, el camino de Dios. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, versos 16 y 17, que el cristianismo es el camino de la salvación. Vamos a ver, ¿te acuerdas que en el 16 habla de Pablo y Silas cuando los llevaron a encerrar y los pusieron en el cepo ya encerrados porque echó fuera de una muchacha un espíritu de adivinación? Y mira lo que esta mujer decía del 16 y 17 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y estaba hablando de Pablo y Silas, los que estaban en ese momento juntos. Y dice: quienes anuncian el camino de la salvación. El cristianismo es el camino entonces de la salvación. No hay otro camino, solo este. Solo dos caminos, el bueno y el malo, el de la salvación o el de la perdición. No hay otro camino. Y nosotros vamos bien. Nosotros vamos bien, porque yo creo que tú no eres cristiano de domingo, ¿sí? Toda la semana te acuerdas de él. Toda la semana le estás buscando. Yo creo que cuando menos estamos leyendo un capítulo diario. Llevamos nuestros tiempos de oración, estamos bien. Y si no lo haces, no levantes tu mano, nada más dile: Señor, hoy me comprometo a buscarte día a día, a todas horas, en todo momento, a tener mis tiempos contigo en el estudio de la Biblia, a buscarte en la oración. Con eso que le digas y que lo hagas, tu relación con Dios será, híjole, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Pero tú tienes que hacerlo. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Tienes que buscar tus tiempos. Por eso cuando llegues a casa no arrumbes tu Biblia. Déjala ahí cerquita donde tú puedas tomarla y volver a leerla. Y que puedas tú tomar las promesas de nuestro Dios. Entonces hoy sabemos que el cristianismo es el camino de la salvación, pero también es el camino de paz. También es el camino de paz. Busca en Lucas, en el capítulo 1, en los versos 67 y 69. Lucas, capítulo 1, versos 67 y 69, bueno, al 69 y el 79. 67, 69 y 79. Dice: ¿te acuerdas que Zacarías salió del templo mudo? Y que después, cuando pudo hablar, el padre de Juan el Bautista, porque no le creyó a Dios a través de aquel ángel, entonces le costó estar mudo por un tiempo. Entonces, cuando él ya pudo hablar y que dijo que se iba a llamar Juan, entonces él eleva su oración y dice en el verso 67 al 69: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Dios de Israel. Y yo creo que todos lo podemos decir: bendito sea Señor, el Dios de todos nosotros, que has visitado, que nos has visitado y nos has redimido. Y nos levantaste un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Wow, wow. ¿Te fijas lo que es ser cristianos? Lo que es tener una relación con nuestro Dios, lo que es ser sus siervos, lo que es rendirnos a Él. No digo que no vamos a tener problemas, pero cuando eso se suscite en Él nos dará la fortaleza, la solución. Él está con nosotros, nunca nos deja. Nosotros somos los necios que no queremos entender. Te animo a que lo hagas, a que le entiendas, a que podamos tener esa relación como nos está diciendo. El cristianismo es el camino que nos llena de paz. El cristianismo es el camino de entrada al lugar santísimo. Wow. El cristianismo es el camino de entrada al lugar santísimo. Hebreos
capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. El cristianismo es el camino de entrada al lugar santísimo. Dice este pasaje, Hebreos 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Nosotros los cristianos tenemos ese privilegio porque Cristo derribó esa barrera, rompió el velo. Y ahora, como hijos de Dios, sacerdotes que somos de nuestro Dios, tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo, el cual solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y haciendo una serie cumpliendo con una serie de requisitos. Ahora nosotros entramos porque Cristo nos da ese privilegio como nuestro sumo sacerdote. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque hemos sido redimidos no con oro ni con plata, dijo Pedro, con la sangre misma del Cordero de Dios, sin mancha y contaminación, Cristo Jesús. Dice, tenemos ese privilegio de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que fue roto por su carne. Amén. Qué privilegio es para los cristianos, seguidores de Jesús, fieles a Jesús, poder ir, cerrar la puerta y estar en una relación directa con Él, como lo hizo Pablo. Lo vamos a ver, que lo vio esplendoroso a Jesús y que se rindió en ese momento, y que en ese momento, por su fe, su corazón desgarrado fue sanado, porque estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así también nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. Solo cierra la puerta y vete a tener esa relación con Él. Eso es lo único que hace falta para que nosotros contemplemos esplendorosamente también, como lo hizo este hombre llamado Saulo en su momento. Pero también el cristianismo es el camino de la verdad, y lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, en los versos 1 y 2. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en los versos 1 y 2. Y en este pasaje dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán cubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causas de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Que el cristianismo, el camino de la verdad, no luchamos contra carne y sangre, sino contra aquel que tiene en poder el mundo cautivo, el maligno, que trata siempre de enfrentarse a todos nosotros, y que cuántas veces nos hace caer, cuántas batallas tenemos que luchar a diario. Platicábamos con mi hermano Guille el días pasados: este día por todos lados me ha atacado, pero he salido vencedor, él dijo, porque le he creído a Jesús, y Él está luchando sus batallas, y Él lucha nuestras batallas, porque estamos tomados de la mano de Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, no dejarnos. Recuerda que aún Cristo batalló con este inicuo. Aún Cristo, si Cristo lo hizo, ¿qué esperamos nosotros entonces? Pero también decíamos
El cristianismo es el camino de justicia. Capítulo 2 de esta misma carta segunda del apóstol Pedro, en los versos 20 al 22. ¿Qué dice este pasaje? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándonos otra vez en las cosas del mundo, seremos vencidos. No, Señor, porque el postrer estado vendría a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera, a todos aquellos que regresan, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Qué dice? Mejor a esas gentes que retroceden, es mejor que no hubieran conocido el camino de justicia, el cristianismo, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Acaso les sucederá lo acontecido, lo del verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su lodo. ¿Acaso volveremos atrás? Qué grave sería. Recuerda, vamos bien, porque vamos de la mano de Cristo. Porque aquí no hay más que un camino directo hacia el Señor. Y Pablo decía: anhelo estar allá con Él, pero les hago falta todavía aquí. Porque yo creo que para todos, como platicaba con alguien hace ratito, antes de que yo lo conociera tenía miedo de la muerte, pero hoy no. Y como decía Pablo, yo anhelo también ya estar en su presencia. ¿Por qué? Porque ahí se acaba todo, ahí voy a estar adorándole a Él, al Rey de Reyes. Vamos a estar con Él de la mano. Vamos a estar cantando, entonando cantos de alabanza: santo, 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 digno, 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 el Cordero de Dios, que fue inmolado por todos nosotros para darnos libertad, perdón. Eso es lo que debiéramos anhelar todos. Un día me dijo mi madre, antes de que yo lo conociera: vamos a comprar un pedacito en el panteón. Yo qué aquí me voy a hacer el panteón ahorita, yo todavía no pienso en eso. Pero yo lo dije de esa manera, pero yo tenía miedo. Hoy no tengo miedo, porque sé que se acaba todo. Dice el libro de Apocalipsis 21:4, se acaba todo. Dolor, trabajo, y se viene el gozo para estar con nuestro Dios. Todo se viene. Así es que por eso tengamos nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Entonces hemos entendido, por lo que dice este libro, lo que narra este pasaje del libro de los Hechos, que el camino, por si no lo habías visto, hoy sabes que el cristianismo es el camino correcto que nos lleva a la salvación. Y Pablo lo siguió. Iba camino a Damasco de a toda prisa, cuando repentinamente se detuvo. Pero si tú notaste el verso 7, dice que iba con otros hombres que viajaban con él, y que todos se detuvieron y cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque les había rodeado un resplandor de luz del cielo. Y por el libro de los Hechos 26:13 dice que ese resplandor era más intenso que la luz del sol. Este resplandor que los rodeó era más intenso que la luz del sol. De tal manera, ¿te fijaste? Dice en el verso 8 y el 9 que cuando cayó del caballo Pablo, no veía, estaba ciego, se quedó ciego por 3 días. Para que en esos 3 días él se preparara para Dios. Estuvo sin comer ni beber, pero en oración. Y cuando fue aquel hombre Ananías a ponerle los ojos, recobró la vista, y en ese momento fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando él estaba tirado, postrado, aplastado allí en el suelo, sometido a Cristo, en ese momento
escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Los que viajaban con Pablo, todos postrados en tierra, escucharon la voz del Señor, pero no entendieron sus palabras. 22:9 del libro de los Hechos lo puedes corroborar. Mismo Pablo dijo: ellos escucharon la voz del Señor, pero no entendieron las palabras. No entendieron las palabras del que hablaba, que era nuestro Dios Jesús. ¿Por qué no entendieron las palabras si estaban ahí presentes? Porque cuando habla nuestro Dios, las palabras son solamente para los oídos, a quien Él se dirige. Y sabes, un 23 de julio de hoy en 8, se cumple 23 de julio. Era martes, 2 de la mañana. Escuché la voz que me dijo: da testimonio de lo que hice contigo. Y esa es la razón de que esté hoy yo aquí. Da testimonio de lo que hice contigo. Y le digo a mi esposa: ¿escuchaste la voz que me dijo que diera testimonio de lo que Él hizo conmigo? Dice: no, porque la voz es únicamente para aquella persona a quien Él se dirige. Y así fue lo que resultó con Pablo. Todos escucharon, pero no entendieron. Y Pablo sí escuchó, sí entendió esas palabras. Él lo que escuchó es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tirado en el piso, sometido en ese momento ya a Cristo. Ya estaba sometido a Cristo, quien vio en un esplendor maravilloso a Cristo Jesús, porque Él se apareció en ese resplandor de luz del cielo. Ahí estaba. Aquellas palabras, aquel nombre repetido en 2 ocasiones por parte de nuestro Dios. Saulo, Saulo, señala un reproche que fue destinado a producirle angustia a Pablo, para que se sometiera, para que él entendiera lo equivocado que él estaba y que su culpa lo abrumara. Pablo fue una persona que persiguió a Cristo sin causa. Así se cumplió lo que Jesús dijo en Juan 15:25: sin causa me aborrecieron. Y Pablo fue uno de esos hombres que sin causa, ninguna razón, aborreció a Cristo. Y él mismo con su boca lo dice y lo dejó escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en los versos 9 al 11. Pablo mismo reconoce su culpa, que sin causa alguna aborreció a Cristo. Y dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en los versos 9 al 11: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él mismo está dando testimonio y lo está dejando por escrito, que fue un necio, un hombre que persiguió a Cristo sin motivo alguno. Él abrazaba su fe y él pensaba que él tenía la razón, pero Cristo viene a su vida en ese momento y le dice: estás equivocado, Saulo, tienes que enderezar,
Tienes que caminar conmigo y tú serás un instrumento que yo use para que lleves el evangelio a mucha gente. Y él lo reconoce y cambia su vida, como hoy todos lo sabemos. Las palabras de nuestro Dios: ¿por qué me persigues? ¿Sabes? Señalan un vínculo, una relación entre Jesús, que es nuestra cabeza, y nosotros, que somos su cuerpo. Estas palabras que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Es la relación entre Él, que es nuestra cabeza, y nosotros su cuerpo. Mira, Pablo escribe en su carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos el 27 al 26 en ese orden. Capítulo 12, primera a los Corintios, versos 27 y 26. Nos vamos al 27 y dice este pasaje: todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos esa parte, somos una parte del cuerpo de Cristo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Así que si una parte sufre, padece o se duele, si una parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, sufre o padece, ¿qué sucede? Todos los demás se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás se gozan con él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que cuando Pablo perseguía a los cristianos, daba golpes certeros, no contra los cristianos, sino contra nuestro Dios, contra el Rey de Reyes. Por eso debemos entender una cosa, mis amados: cuando cuando yo guarde un sentimiento de venganza en contra de alguien, escúchame bien, cuando tú guardes un sentimiento de venganza en contra de alguien, no solo pecamos porque nos dejamos controlar por el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Pisoteamos el sacrificio de Cristo, que nos dio su paz, que nos dio el perdón, que nos dio la salvación, que nos dio la libertad. Si tú hoy te das cuenta que en tu corazón guardas un resentimiento, o como se le llame, o como tú quieras llamarle, en contra de alguien, es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Porque no lo estás haciendo contra el hermano, lo estás haciendo contra nuestro Dios. Nuestro Dios es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y cada vez que lo hacemos nosotros contra un hermano, lo hacemos contra Dios. Por eso Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, a los seguidores de Jesús. Y cuando tú tienes ese sentimiento en contra de alguien, lo estás haciendo contra nuestro Dios mismo. Y como vamos a ver, Pablo estaba luchando contra Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, también nos estamos oponiendo a nuestro Dios. Por eso hoy es necesario limpiar nuestro corazón. Hoy es necesario que tú entregues ese sentimiento que te controla, pero que debe ser libre. Tu corazón no debe guardar odio, rencor, resentimiento ni falta de perdón hacia nadie. Jesús lo dijo: si tú perdonas, yo te perdono. Si no perdonas, no te perdono. Y si tienes algo contra alguien y llevas tu ofrenda al altar, acuérdate
deja tu ofrenda, ponte a cuentas y entonces regresa y ofréceme tu ofrenda. Para poder entrar con esa libertad al lugar santísimo. Saulo fue enfrentado por sus crímenes, no contra los cristianos, contra Dios. Cuando rechazamos al Salvador, yo le amo, yo creo en Él, pero tu actitud, tu conducta, tu comportamiento, tus acciones dicen todo lo contrario. Entonces estás rechazando al Salvador porque no estamos siendo obedientes. Cuando rechazamos o cuando alguien rechaza al Salvador, cuando alguien persigue o rechaza a un hermano o simplemente quiere vivir separado de Cristo, somos tan culpables de crímenes contra Dios como lo fue Saulo. Y que al final su corazón arrepentido fue sanado por su fe en Cristo. Y así también el tuyo o el mío, si es que en estas condiciones está, también serás sanado por la fe en Cristo, porque Él perdonó ya todos nuestros pecados. Solo necesitamos confesarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aún Pablo escribe en su carta primera a los Corintios 16:22: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, sea separado de Él. Eso es lo que está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. ¿Te fijas hasta dónde llega el no amar a nuestro Dios? Este es el crimen de los crímenes, porque lo que el hombre se condenará por negarse a amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entenderlo, mis amados. Nosotros somos de Cristo y vivimos para Cristo. Y tú tienes que entenderlo. Yo lo entiendo y tú también tienes que entenderlo. No podemos vivir sin Él. Acuérdate que ya fuimos comprados a precio de sangre y por lo tanto ahora somos el templo del Dios viviente, el Dios que vive en nosotros. Y eso es algo hermoso y maravilloso. Este es el pecado que nos separa finalmente de Dios: negarnos a amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Saulo conocía mucho de la fe cristiana como para odiarla y aborrecerla. Saulo conocía las afirmaciones de Jesús. Saulo conocía la historia de la redención porque había escuchado predicar a Esteban. Saulo conocía y sabía del tremendo poder que tenían los apóstoles para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Saulo conocía la verdad y, aplastado como estaba en el suelo, debía creerla. Dice en el verso 5 del capítulo 9, él le dijo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. ¿Te opones a Cristo? ¿A obedecer sus mandamientos? Dura cosa entonces te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa patadas. El aguijón es el instrumento que se usa
lo investigué porque no sabía cómo se le decía para hacer que caminara la yunta, azuzar a la yunta de bueyes. Entonces cuando como son tremendamente fuertes, no quieren caminar, se les pica para que caminen y hagan su trabajo. Por eso Jesús le dice, dura cosa es darle patadas al aguijón. Darle una patada a un picayelo, por ejemplo, es algo similar. Pongo el picayelo, dale una patada a ver qué te pasa. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Dura cosa es darle cosas al aguijón. Estás luchando contra mí. Y cada vez que nosotros ofendemos a un hermano, estamos luchando contra Dios. ¿Podremos algún día vencerle? Entonces, si hoy sabemos que Él es el Todopoderoso, que aún nos debemos a Él y que ¿qué podemos hacer nosotros contra Él? Pues entonces mejor hay que rendirnos a sus pies. ¿Les parece bien? Hay que rendirnos a sus pies. La respuesta inmediata de Saulo, en ese momento todavía era Saulo, no Pablo, al preguntar a Jesús, ¿quién eres, Señor? Fue un reconocimiento, la de Pablo, a la deidad de Cristo. Él ya sabía que se trataba de Dios. Él ya sabía que se trataba de Dios. Todo el tiempo que Saulo obedeció a su pasión de perseguir a los cristianos, el evangelio de Cristo llenaba su mente de manera negativa. Y yo lo creo, que Saulo ya conocía la respuesta a su pregunta. Ya conocía la respuesta a su pregunta. La peor pesadilla de Saulo fue descubrir que todo lo que estaba viviendo era verdad, que Cristo Jesús era el Mesías, que el cristianismo era auténtico, que el evangelio es la verdad de Dios y que por lo tanto estaba luchando contra Dios. Wow. Aquellas palabras que oyó Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esas palabras que escuchó confirmaron la luz de la verdad en él. Saulo conocía el mensaje cristiano perfectamente porque lo había debatido con Esteban. ¿Te acuerdas que él estuvo y dio su anuencia para que fuera aquel hombre Esteban lapidado a pedradas, muerto a pedradas? Aún Esteban dijo: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Él fue uno de los que estaban ahí, dio su anuencia, como hemos visto. Jesús, a quien Saulo había querido muerto, estaba vivo y evidentemente era quien afirmaba ser. En ese momento Jesús lo confrontó. ¿Y qué le dijo? Quizás inútil y doloroso es tu lucha contra mí. Dice el libro de los Hechos 26:14. Que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
la resistencia de Pablo había sido aplastada. Su arrepentimiento genuino restauró un corazón desgarrado por su fe en aquel en quienes tenía ese contacto. Me acuerdo lo que dice aquel hombre llamado Agripa, ¿te acuerdas? En el capítulo 26, versos 24 y 28, cuando le cuenta Saulo, al rey Agripa, antes de partir a Roma: Pablo, estás loco, por poco y me convences. Las muchas letras te han vuelto de verdad loco. Y dice en el verso 28: por poco me persuades a ser cristiano. Y dijo: no por poco ni por mucho, tú tienes que creer, tú y yo tenemos que creer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esta es la verdad, esta es nuestra verdad. Y así como Pablo, también nosotros debemos quedar sometidos, aplastados en el suelo, rendidos a Él, agradeciendo por todo lo que Él hace por nosotros. Mis amados, si escuchas la voz: yo soy Jesús, pero ya no te persigo. Yo no te persigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A Pablo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ve, porque instrumento me serás. Prepárate, porque nuestro Dios eso es lo que quiere, que llevemos el mensaje. Ponte de pie. Pablo lo dijo en su carta a los Romanos 9:10. Si confesamos con nuestra boca que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas y creemos en nuestro corazón que fue levantado de la muerte por el poder de nuestro Dios, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierra tus ojos y renueva tu fe, creyéndole a Él, que de verdad Él es tu Salvador, que de verdad Él entregó su vida para darte el perdón. Porque si tú crees en Él y lo recibes en tu corazón, Él te da la dicha de llamarte hijo, hija de Dios. Recíbelo. Cristo está aquí contigo a través del Espíritu Santo. Ahí está contigo. Abre tu corazón a Él y dile: Señor, acepto mi pecado, te he ofendido, quiero ser lavado con tu sangre. Entra en mi corazón, ayúdame a construir el santuario donde tú puedas habitar, pero sé el Señor de mi vida, sé mi Salvador personal. Moriste por mí para darme la paz, el perdón, la restauración. Ahora quiero caminar contigo para tu gloria. Solo te pido que me ayudes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.